Conectadísimos con la información, porque hasta este momento no se sabe quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. José Antonio Neme, buenas tardes, amigo mío. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aunque el presidente Trump estaba tuiteando desde ayer, incluso él habló al país diciendo que era el ganador de esas elecciones, la verdad es que la situación es tremendamente confusa y mucho más lenta de lo que habían anticipado incluso los analistas más cercanos al círculo político del presidente. Ya. Aquí tenemos el panorama a esta hora. Ustedes pueden ver en rojo los estados que han sido ganados por el Partido Republicano, es decir, son representantes que van al colegio electoral para votar por el presidente Donald Trump, que tiene en este momento 214 votos en el colegio electoral, y los estados en celeste tradicionalmente son los estados republicanos con 238. Para ganar el candidato tiene que llegar a 270. Hay varios temas aquí muy importantes. Primero, yo creo que aquí el arco, este arco industrial, donde está Wisconsin, Michigan y Pensilvania, son estados que podrían terminar definiendo la elección porque tienen mucha población y son estados bastante importantes. El estado de Pensilvania entiendo que entrega 20 cupos en el colegio electoral, es un estado muy disputado, el estado además donde nació Joe Biden, entonces tiene un nexo especial con Pensilvania, pero a esta hora, ¿por qué está rosado? Porque con los votos que se han contado, el presidente Trump lleva a la delantera. Biden, en cambio, lleva delantera en Michigan y también en el estado de Wisconsin. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el porcentaje de votos escrutados, 95% en Wisconsin con 49.6 versus, a ver si pueden pincharlo otra vez, 48.9. Espérate, veamos Pensilvania, el porcentaje hasta el momento. Pensilvania hasta el momento va ganando el presidente Trump por una diferencia sustantiva. Lo más probable es que Trump se quede finalmente con Pensilvania y esto haga una diferencia importante en el colegio electoral. ¿Cuántos votos hay escrutados en Pensilvania? 64%, Perfecto. El presidente Trump lleva un 53.5%, Joe Biden un 45.5%, hay una diferencia importante. Sí. Me llama la atención el estado de Arizona, que se debe haber definido en este último ratito, porque la verdad el estado de Arizona tradicionalmente es un estado republicano y logrando Biden quedarse con él cambia una tradición republicana en el estado de Arizona. El Biden se queda con un 51% de los votos contra un 47.6%. Este mismo escenario se podía haber repetido en el estado de Texas. Ayer estuvieron contando hasta altas horas de la madrugada, pero finalmente se cumple la tradición y el candidato republicano, el presidente Trump, se queda con el estado de Texas. Ahí está la dinastía de los Bush, que han sido tradicionalmente autoridades en el estado de Texas. 52.3% para el presidente Trump, Joe Biden un 46.3%. Yo me iría así al ojo, me iría rápidamente al arco industrial, a ver si pueden correr este recuadro, amigos míos de la sala de dirección. Me quedaría en el arco industrial porque yo creo que la elección se va a definir aquí. En Wisconsin, Michigan, el estado de Pensilvania. Vamos a ver qué pasa en Carolina del Norte y en el estado de Georgia, que todavía no se definen, pero que tienen tendencia republicana a esta hora. ¿De aquí a cuándo, José Antonio, debemos tener cierta claridad? ¿Cuántos días, horas, semanas? Esperemos que sean horas. El punto es que debido a la pandemia y al interés que despierta esta elección, la cantidad de votos por correo que se emitieron fueron proporcionalmente muy superiores a cualquier otra elección en la historia de los Estados Unidos. Se emitieron más de 100 millones de votos por correo, que son prácticamente el 70% del universo total de votantes. 100 millones. Es muchísimo. Sí. ¿Qué ocurre? En muchos de estos estados, por ley electoral estatal, no se puede comenzar a contar votos por correo, no se pueden abrir las cajas de correo hasta que no se termina el conteo presencial. Por lo tanto, recién una vez que se acaba el conteo presencial, comienza a decantar la votación por correo. Es por eso que se podría demorar un poco más. Se había anticipado, Bernie Sanders lo había hecho en una entrevista que le dio a un canal de televisión hace un tiempo, Bernie Sanders, precandidato presidencial demócrata del ala más izquierda, que decía, tradicionalmente los demócratas votamos por correo, mientras los republicanos tienen una tradición de emitir un sufragio de forma presencial. Por lo tanto, muchos podrían creer que esa enorme cantidad de votos que quedan por contar serían demócratas. Nadie tiene una varita mágica, probablemente. Pero José, se podría distribuir proporcionalmente también como se distribuye el mapa completo. Independiente, ¿sí?, que falten algunos estados, independientes que todavía no estén todos los votos por correo escrutados, Donald Trump ayer empezó con el show. Muy temprano. Acusó de fraude, que estaban sacando votos por cualquier parte. Se declaró ganador. Lo que ocurre es que Donald Trump, introdujo la idea de que él, el relato de que él es victorioso. De esta manera, desarmar este relato va a ser muy difícil.
Por dos razones. Primero, porque hay una suerte como de relato de triunfo que se instala en la opinión pública. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, el presidente Trump desde mucho antes había decidido judicializar de alguna manera la elección, y con resultados pero tan estrechos, la verdad es que la judicialización es prácticamente algo seguro. O sea, querámoslo o no, este proceso va a terminar en la justicia. Muchos creen que aquí también había un diseño del gobierno republicano, porque el presidente Trump ha nombrado a 2 jueces para la Corte Suprema, que reemplazan a la jueza Ginsburg, que era de corte liberal y ella falleció, y el juez Scalia, que era de corte conservador y falleció. El presidente Trump nombró a 2 jueces de la Corte Suprema. Por lo tanto, hoy día el diseño de la Corte Suprema, desde un punto de vista político, podríamos decir que es muy afín a las ideas del presidente Trump, y muchos temen que si esta polémica electoral llega a la Corte Suprema, finalmente el presidente Trump tiene un punto ganado. Wow. ¿José? Sí. Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Es que, bueno, una vez más, las encuestas fallan. No solamente fallan en nuestro país, sino que también en Estados Unidos. Entonces, aquí es cuando uno inmediatamente dice el voto secreto que pasa en Estados Unidos, que tiene que ver con la persona de Trump, que hay muchos que dicen una cosa, pero a la hora de estar en privado, votan lo opuesto a lo que habían dicho. ¿Eso es así o no? Bueno, las encuestadoras han sufrido una crisis, Connie, desde el Brexit en adelante. La verdad es que no fueron capaces de anticipar la decisión en el Reino Unido, tampoco lo hicieron en la última elección en los Estados Unidos, porque para muchos hoy día las redes sociales y nuevas formas de medición, la verdad que sobrepasan la capacidad de cualquier consultora. Eso es, digamos, un tema que está en estudio, y de verdad que, la verdad, hoy día cualquier estudio de opinión tiene una cuota de distorsión importante. Eso por un lado. Y por el otro, tú tienes toda la razón. Se ha generado una mala prensa en torno al presidente Trump y en sus últimos 4 años de gobierno. Por lo tanto, hay muchas personas que desconfían de los medios de comunicación y de las consultoras. Y el propio presidente Trump ha instalado esta idea de que hay una suerte como de distorsión, de fake news, tanto en lo que transmiten las cadenas norteamericanas, que son de línea editorial contraria a la Casa Blanca, como las mediciones que realizan. En general, los estudios en Estados Unidos no solamente consideran el trabajo de las consultoras, sino que en alianza con algunos medios de comunicación. Claro. Ustedes lo han podido ver, la encuesta ABC News, sí, Washington Post, Gallup, CNN. Entonces, el presidente Trump ha instalado la idea de que efectivamente aquí también los estudios están distorsionados. Sí. El presidente Trump estaría en una estrategia comunicacional de fabricar una suerte de caso que luego pueda llegar a la Corte Suprema. Pero eso puede perjudicar una votación real. Eso es lo que a mí me llama la atención, que como todo este humo que está instalando toda esta estrategia comunicacional finalmente pueda afectar una elección en la cual presencialmente o por correo votó una gran cantidad de gente. O sea, Estados Unidos ya pasó por un escándalo electoral en el año 2000 cuando George Bush y Al Gore se trenzaron en un reconteo de los votos en Florida. Pues, claro. El punto es lo siguiente. A ver, ¿es el mismo país del año 2000? No. Claramente no. Por lo tanto, desde el punto de vista social, es un verdadero riesgo que un país que viene de movilizaciones sociales muy, muy intensas en este último año y que han sido muchas veces provocadas por las propias palabras del presidente, pueda entrar en un proceso que ellos llaman el recount. Porque efectivamente, y aquí nos vamos a las imágenes de ayer con el comercio tapiado, con zonas protegidas en Washington. Hoy día, el tejido social de los Estados Unidos y el entramado sociológico que se ha armado a partir del gobierno de Trump deja al país muy vulnerable en una situación verdaderamente límite. Evidentemente, Estados Unidos hoy día está con una temperatura social mucho más alta de lo que ocurrió el año 2000. Por lo tanto, si empieza un reconteo, si la Corte Suprema decreta que se deben recontar los votos en algunos condados, la verdad es que la situación puede comenzar a subir de tono, y eso puede ser problemático no solamente para el país, sino que también para todo el resto del mundo. Estados Unidos, desde ese punto de vista, tiene una influencia muy grande. El dólar hoy día caía en forma sostenida, y eso, por supuesto, que le hace muy mal a la economía norteamericana y a todas las economías indexadas al dólar. Qué bueno tener a José Antonio, y además se nota que es un tema que te apasiona. Tú has cubierto elecciones en Estados Unidos en terreno. Tres. Y hoy día lo tenemos aquí con nosotros, así que es un lujo. Quiero seguir, José Antonio, con tu análisis, con tu revisión de lo que está pasando, pero tomamos contacto con Washington, D.C. Ahí se encuentra la periodista de la red de noticias Alba Visión, Ligia Toledo. ¿Cómo estás, Ligia? Gusto de saludarte, un abrazo. Hola.
Muchas gracias, qué gusto saludarlos a ustedes también. Les comento, nos encontramos lo más cerca que podemos estar de la Casa Blanca porque hay seguridad perimetral. Distintos grupos estuvieron viniendo desde el lunes a poder poner pancartas en este lugar, distintos grupos afroamericanos, cristianos, hispanos, migrantes, para tener ciertas demandas con los candidatos. Y también hay que recordar que Washington D.C. está un poco más del lado demócrata, sin embargo también han venido simpatizantes del Partido Republicano. Ayer se esperaban protestas bastante violentas, sin embargo se vieron no solamente algunos altercados entre los mismos ciudadanos, pero todo se resolvió de forma pacífica. Hoy en la mañana todo estaba tranquilo, sin embargo ahora ya ustedes pueden observar el ambiente que hay, continúan las protestas pacíficas y la seguridad perimetral. Hay 5 cuadras que están cerradas a la redonda y los propietarios de distintos negocios han decidido resguardar sus locales, incluso están cerrando desde la mañana. Pero también realizamos un recorrido cerca del Capitolio, porque recordemos que es el organismo legislativo de Estados Unidos, en donde se eligió a una tercera parte del Senado. Por supuesto, se sigue con el conteo de los votos, y también a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Todo está bastante tranquilo en este sector. Obviamente, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje en Casa Blanca, en donde ya ustedes estaban hablando del tema, indicaba y aseguraba que había fraude. Es por ello que solicitó al estado de Wisconsin, a las autoridades electorales, que se hiciera un reconteo de votos, y también en Washington, y es así poco a poco como se están tomando las distintas medidas. Se tienen resultados preliminares sobre los votos que debe tener en el colegio electoral, porque recordemos que es una elección de los estadounidenses de forma indirecta, pero este es el ambiente bastante tranquilo. Y pues hemos hablado con algunos de los manifestantes y han indicado que están ejerciendo la democracia. Y recordemos que la democracia de Estados Unidos es la más anglosajona. ¿Sí? Ligia, me gustaría saber ¿cuándo finalizaría eventualmente el voto digamos, el conteo de los millones de votos por correo? Porque ahí parece estar la clave de todo esto. Totalmente. Esto dependerá de cada estado, porque cada uno tiene reglas de juego, por así decirlo. Nevada, por ejemplo, ha indicado que va a continuar recibiendo los votos por correo, al menos durante estos días, al igual que Wisconsin. Entonces tendría que tardar al menos esta y la otra semana, pero a esto hay que agregarle, si el presidente Trump va a la Corte Suprema, podrían tardar semanas en darse los resultados oficiales, pero mientras tanto se tiene datos preliminares. Y respecto, la misma pregunta, respecto de Pensilvania, José Antonio nos decía que es un estado clave, que elige a 20 miembros del colegio electoral, una cifra muy alta. ¿Qué se sabe ahí respecto del voto por correo? Se sabe que aún se continúa también recibiendo algunos votos por correo y que aún se continúa con el conteo de estos mismos. Incluso Pensilvania, pues es uno de los estados en donde aparentemente iba a ser demócrata, pero ahora están realizando distintos conteos. Otro de los lugares en donde se ha dado mucha controversia es en Wisconsin, por ejemplo, en donde ya han pedido nuevamente el conteo de los votos, pero en cada estado va dependiendo, porque toman sus propias decisiones desde que ahora cierran las urnas, por ejemplo, entre 6 de la tarde a 9 de la noche, y también hay que ver cómo la población estadounidense votó, porque cuando votan de forma electrónica en el centro de votos, es más fácil el conteo porque es de forma automática, pero también lo pueden realizar de forma manual con la boleta y ahora el voto por correo. Perfecto, saludamos a nuestro compañero Germán Chisler, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿cómo están? Hola, Eduardo. Sí, mira, uno inevitablemente compara la elección de Estados Unidos con la chilena, y en Chile hay un periodo de tiempo acotado para votar, que habitualmente es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para el plebiscito se extendió hasta las 8 de la tarde, por el tema del distanciamiento. Y en la noche, a las 10 de la noche, ya sabemos quién es el presidente. ¿Cómo nos pueden explicar por qué demora tanto saber quién es el presidente en Estados Unidos, si todavía reciben votos el día después? La primera pregunta es, ¿hasta cuántos días después del día de la elección se reciben votos? ¿Y por qué demora tanto contar un papel? Bueno, son 100 millones de papeles, sí, pero ¿por qué demora tanto? Porque algunos dicen que podría saberse el sábado, el domingo, y hay quienes ya, a modo de anécdota, dicen mandemos al CERVEL chileno a que asesoren a Estados Unidos. ¿Cómo entender eso? Porque la gente quiere saber eso. Perfecto. El punto acá es entender cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, que está establecido desde 1804, porque
los padres fundadores así lo indicaron. Entonces, conforme a la población en cada estado, se tienen representantes en el colegio electoral, y en el colegio electoral hay 538 personas. Entonces, poco a poco, por ejemplo, si en un estado hay 100.000 votos, pero un poco más del 50% votó por el partido republicano, digamos, entonces todos los votos de este colegio electoral se van con él. ¿Por qué se demora tanto? Bueno, cada estado tiene distintas reglas, y ahora por la pandemia del COVID-19 algunos flexibilizaron estas reglas, porque antes solamente el 78% de la población estadounidense que estaba inscrita para poder votar era elegible para el voto por correo. En cambio, ahora en algunos estados decidieron de una vez chequearlo, y esa es como la disputa que se tiene en relación a ello. Entonces tienen que estar verificando todo ese conteo, y es así como se está dando. Más de 100 millones de estadounidenses, 100.200.000 realizaron el voto anticipado, ya sea por correo o bien de forma presencial, pero de forma anticipada también. Perfecto, Ligia. Muchísimas gracias por tu reporte en vivo y en directo desde Washington. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Justo. Chao, Ligia. Gracias. Bueno, hay un tema que es central acá y que es bueno entenderlo hablando del sistema electoral. Hoy día Joe Biden tiene más votos populares que Donald Trump. Eso ya es así. Sí. Tendría que chequear la cifra, pero entiendo que hay más o menos 3 millones de votos favorables a Joe Biden por sobre los de Donald Trump. El sistema norteamericano no está creado para representar un hombre un voto, sino que está creado para proteger a la minoría de una tiranía de la mayoría. Así lo definió el presidente Madison cuando lo diseñó luego de la Guerra de Secesión. Es un sistema electoral que lo que tiende es a no darle poder total ni a la mayoría ni a la minoría. Tiende como a generar una suerte de control cruzado para impedir que un grupo que sea mayoritario pueda de alguna manera gobernar por sobre el otro. Es por eso que aquí tenemos en el caso de Donald Trump un presidente que, no teniendo el voto popular, ya en 2 oportunidades, si es que es electo ahora, habría llegado a la Casa Blanca. Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos por sobre Donald Trump el año 2016. Este diseño principalmente tiende a representar a cada estado en este colegio electoral proporcional a su población. Y bueno, y está el polémico de winner takes it all, es decir, el candidato que gana el estado se lleva toda la representación en este colegio electoral, precisamente para aquello, ¿no? Para impedir que una mayoría popular logre hacer cambios profundos. En la época de los padres de la Unión había mucho temor que luego de la Guerra de Secesión alguna mayoría pudiese cambiar, por ejemplo, la definición del derecho a propiedad, sobre todo el derecho de la tierra en el sur, que eran los estados perdedores de la Guerra Civil. ¿Por qué eso no se ha cambiado? Bueno, por varias razones. Primero, porque los norteamericanos tienen una suerte de respeto por la institucionalidad, aunque no sea tan democrática. Y también porque hay un valor que se le da en Estados Unidos mucho al proceso para alcanzar un fin. Y el fin es disfrutar de un Estado democrático bajo parámetros de paz y orden público, aunque los pasos quizás no sean tan democráticos, es decir, se justifican acciones que a lo mejor no son del todo democráticas para conseguir un orden social, ¿me entienden? Entonces, a lo mejor un hombre, un voto desde la óptica latinoamericana es súper poco democrático. Uno diría, pero ¿cómo un presidente va a ganar con menos votos? Tiene menos votos? Bueno, porque la lógica norteamericana es alcanzar un fin mayor, que es finalmente la paz social, el orden público, donde ni mayoría ni minoría son capaces de anularse mutuamente. Pero José, los representantes de cada uno de los estados tiene que ver, ¿es en proporción a qué? ¿A la cantidad de habitantes que tiene ese estado? No al tamaño del estado, sino que a la cantidad de habitantes. Por ejemplo, hay estados que son tremendamente grandes en el norte, por ejemplo, Montana, las Dakotas, Wyoming, Idaho, Nebraska, Kansas, Utah. Ustedes ven estos estados tremendamente grandes, pero en realidad tienen poca presencia en el colegio electoral porque vive poca gente aquí. Claro. Pero estados como California, como Texas, como Pensilvania, como Nueva York, que son estados, la Florida, son estados muy poblados, están sobre representados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los candidatos se concentran en sus campañas en los estados más populosos y dejan de viajar al centro. Claro. Y eso es lo que ocurre, digamos, tradicionalmente en las campañas, porque saben que la campaña se juega
en las costas, donde vive más gente, y en la parte sur. Espectacular el resumen de José Antonio Neme. Ahora vamos a estar muy atentos a lo que pasa en Pensilvania, que elige a muchos miembros del colegio electoral. Yo te diría que aquí también, Michigan y Wisconsin, que es un arco industrial. Aquí están las empresas automotoras, Ohio también, un estado muy sensible al tema industrial. ¿Cuántos estados bisagras hay? Porque ayer todos eran estados bisagras. El programa de televisión que uno veía decía, no, y cuando ya me dijeron que Wisconsin era el estado bisagra, dije ya. En un estado en una elección tan estrecha, cualquier estado bisagra. 49.6, 48.9. Pero yo, ¿saben qué, chiquillos? Antes de cerrar, quiero decir algo que nos puede hacer reflexionar. Independiente de este juego y de este puzzle, y que ha sido un error que han cometido los periodistas desde mi humilde óptica, desde Chile, ¿no? Porque evaluar la figura de Trump desde Chile es un error. Entonces eso nos lleva a estas distorsiones. La pregunta es, ¿por qué pese a todo lo que ha ocurrido, libros que hablan en contra de él, todos los escándalos, un juicio político, el tema de la actriz pornográfica, en fin, la seguridad nacional comprometida, el muro en México, en fin, ¿por qué tiene una base electoral tan firme? Sí. O sea, algo pasa con el fenómeno de Trump que los latinoamericanos no logramos entender, y que la persona que está en el Dakota del Sur, Dakota del Norte, en Montana, en Minnesota, tiene una visión del presidente Trump que es distinta a la que existe en el resto del mundo. Pero no es la pregunta que hay que contestar. Y José, también puede ser que no era quizás el candidato demócrata, Biden, no era quizás el candidato para hacerle la pelea a Trump tampoco. En parte, pero a ver... Hoy día hablamos de que el presidente Trump ha dañado la imagen de los Estados Unidos, que ha sido antidemócrata, que ha maltratado, digamos, a ciertos grupos, que es misógino, que es homofóbico, en fin. Parece que todos esos elementos no están en la cabeza de los ciudadanos de Wyoming, de Nebraska, de Idaho, de Kansas, de Utah, de Montana, de Oklahoma. O sea, algo pasa en el Midwest, que ahí Trump tiene un capital político muy fuerte, prácticamente de teflón. Vamos a seguir muy atentos. Gracias, José, por esta tremenda explicación. Vamos a ver el paso a paso de lo que está pasando en Estados Unidos.